Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos, feliz viernes. ¿Me pueden escuchar? Sí, buenos días. Feliz Hola, Alma, viernes. ¿cómo está? Feliz Bien, viernes. gracias. Oigan, qué gusto saludarlos, qué gusto llegar con ustedes al cierre de semana, este, y también al cierre de mes y también al cierre del primer semestre del año y todo eso. Déjenme comienzo a compartir pantalla. ¿Quiénes de los que están aquí presentes van a presentar examen el día de mañana ante la bancaria? ¿Hay alguien que vaya a presentar examen? Manifiéstese, levante la manita, póngalo en el chat si alguien más va a presentar examen de certificación ante CNBV. A ver, déjenme termino de proyectar y ahorita voy al chat. A ver, ¿alguien que vaya a presentar examen? No, nadie me ha confirmado. Nadie, nadie. Ok, bueno, si alguno fuera a presentar examen el día de mañana ante Comisión Nacional Bancaria de Valores, le deseo toda la suerte del universo, todo el éxito del mundo y que les vaya muy bien. Si tienen conocidos que van a presentar, igual extiendan mis buenos deseos. En este momento, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, muchas gracias. Gracias por confirmarme. Pues bueno, rápidamente, nada más para ir entrando como en contexto y recordar un poquito en qué nos quedamos y qué estaba pasando y por qué la razón de este webinar. Por si alguien no se conectó en la sesión anterior, esta es una continuación de un webinar que tuvimos el viernes pasado, que justamente habla de la guía sobre el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces no logramos concluir, dado que la extensión de la información pues es bastante realmente, y tomamos la opción de hacer esta segunda parte y justo es lo que vamos a hacer. Voy a retomar algunos conceptos rápidos nada más hasta llegar a donde creo que me quedé, porque voy a necesitar también de su memoria para ver exactamente dónde nos quedamos. Pero bueno, me presento por si hay personas con las que no he tenido el gusto de interactuar. Mi nombre es Alondra de la Garza, líder del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero dentro de Science Science Grant Thornton. Un gusto estar aquí con ustedes, y pues si hay alguien que sea la primera vez que está acá, bienvenido. La verdad es que tenemos estos espacios cada cuando para platicar sobre temas antilavado, antifinanciamiento y ahora antifinanciamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y pues estoy a sus órdenes en todo lo que se refiere a estos temas, ¿no? Voy a pasar rápidamente a los temas en los que estábamos, particularmente, sobre todo por si hay gente que no estuvo en el pasado, voy a retomar solamente algunos conceptos y algunos puntos interesantes. Lo primero es el concepto de arma de destrucción masiva. Son instrumentos diseñados para matar, sí, a gran escala a personas, generar un daño importante dirigido, estas armas van dirigidas a objetivos civiles y objetivos militares, o sea, van al por mayor. Estas armas tienen, digámoslo así, clasificaciones, por ejemplo, químicas, biológicas, radiológicas, nucleares, explosivos combinados y demás, que platicábamos un poco de este tipo de explosivos en la sesión anterior. Vale la pena rescatar el concepto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente eh, las resoluciones que emite al respecto. Este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue creado a la par de la ONU. La ONU recordarán que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para buscar la paz entre los países, y este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para atender problemáticas, sobre todo de delitos que afecten a las naciones y la paz mundial. Y bueno, sus resoluciones son justamente estos acuerdos, decisiones tomadas, ¿verdad?, por este órgano para obligar a los países, a los Estados miembros, a cumplirlas y lograr este objetivo de paz, ¿no? Que se tiene, ¿no? A nivel internacional. Entonces, bueno. Déjenme sigo avanzando para irnos poniendo al día, recordar en qué punto nos quedamos. A ver, espérenme, no me está funcionando ya me funcionó la presentación.
Eh, Platicábamos sobre diversos tratados y convenciones a los que México está suscrito y que evidentemente nos comprometen en esta lucha contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Platicábamos en la sesión anterior que claramente, pues México no es un país que tenga una historia bélica, ¿no? O sea, o que nos distingamos por producir, comprar, financiar armas, en general armas de destrucción masiva, hago énfasis en ello. Y platicábamos que en este planeta hay 5 países que están autorizados para producir, resguardar, almacenar armas de destrucción masiva y mencionábamos que era el caso de Estados Unidos, que era el caso de Rusia, China, Francia y Reino Unido. Ellos sí lo pueden hacer, todos los demás lo tienen prohibido. Adicionalmente, y con independencia de que existan países que pueden producir, que son estos, almacenar y guardar armas de destrucción masiva, se condena enérgicamente la producción o la elaboración de estas armas de destrucción masiva por parte de civiles. Ah, civiles o grupos que no sean de gobierno o que no sean gobiernos, ¿no? Por ejemplo, los grupos terroristas. Hacemos énfasis en ello porque algunas de las resoluciones nos piden que nos enfoquemos en ello, ¿no? Ahorita estamos dando un refresh. Claramente no vamos a retomar todos los puntos, sino otra vez nos vamos a quedar atrás, pero por si hay alguien que no le hubiera tocado verlo, pues quiero rescatarlo, ¿no? Hablábamos de que existe un organismo internacional de energía atómica que fue inspirado en el discurso de Eisenhower, Átomos para la Paz, y les decía yo que si pueden pues darle una lectura, buscar este discurso estaría interesante, tiene temas importantes. Y México ha tenido una labor fuerte en esta, en este organismo, ¿no? De hecho, hemos recibido reconocimientos de parte de este organismo que se llama el reconocimiento Átomos para la Paz. Entonces, tenemos un papel importante. Hemos actuado de manera activa en ello. Y bueno, resoluciones importantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 1540, y hablábamos particularmente que nos habla de estas amenazas a la paz y que pueden provenir de grupos no necesariamente gubernamentales, ¿no? Y aquí hablábamos, insisto, de los grupos terroristas o de civiles que buscan la integración de este tipo de armas de destrucción masiva. Aquí estaban un poco las obligaciones. Em, este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aquí destacábamos una nota, ¿sí? Donde podemos visualizar, ok, ya está funcionando, ¿sí? A que México fue presidente de este comité 1540. Es decir, la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a su vez, tiene un comité que se enfoca en el cumplimiento de las obligaciones de esta resolución y particularmente el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, el embajador en ese entonces Juan Ramón de la Fuente, en su calidad de representante del Comité 1540, pues obviamente eh, destaca, ¿no? La participación de México, ¿sí? En un comité de armas de destrucción masiva, ¿no? Bueno, en un comité que busca combatir todo este tipo de armas de destrucción masiva. Esto lo mencionábamos nada más a manera de que pongamos ojo en que pese a que no somos un país bélico, pues tenemos ahí un papel importante. Destacábamos también, déjenme ver cómo estoy compartiendo pantalla, permítanme, dejo de compartir y vuelvo a compartir porque voy a hacer clic probablemente en algunas ligas. Déjenme ver que les comparta pantalla completa y en su caso con audio, porque puede ser que compartamos audio. Ahora sí, listo. Y les platicaba que cuando hablamos de armas de destrucción masiva, y ahora sí permítanme aterrizar un poco ya más hacia donde vamos a ir ahorita, eh, y decíamos que México claramente pues no se distingue ni por financiarlas ni por producirlas. Y yo les preguntaba en la sesión anterior, entonces, ¿qué es lo que nos preocupa en México? Si no las producimos, no las financiamos, ¿qué es lo que nos preocupa? Bueno, les decía yo, hablando de las tipologías, casos, de lo que ha sucedido históricamente, nunca en la vida van a ver ustedes que una persona o un gobierno diga, voy a ir a comprar un arma de destrucción masiva. Eso no pasa. Un arma nuclear.
¿sí? Una bomba atómica, eso no pasa. ¿Qué es lo que se compra? ¿Qué es lo que se adquiere? Los componentes, los precursores, el conocimiento, ¿sí? Eso es lo que se compra. Entonces, no esperen ustedes ver que alguien o un grupo terrorista o una jurisdicción, ¿verdad? Compre armas de destrucción masiva. Lo que compran son los componentes, que esa es la parte que nos angustia, esa es la parte que nos preocupa. ¿Sí? Y entonces, parte de los acuerdos que se han tomado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Se solicita a los países que tengan un sistema de control de exportaciones, que es esto que están viendo aquí y que le voy a dar clic. Denme un segundo, vamos a ver que sí funcione. Em, que tengamos un sistema de control de exportaciones. Me confirman si pueden ver mi navegador también, que eso es algo que tendríamos que estar viendo en este momento, solo para saber que vamos bien. Gracias, gracias, muy amables. Y sí lo tenemos, la Secretaría de Economía, ¿verdad? Particularmente la dirección que habla de permisos del sistema de control de exportaciones, tiene algo al respecto y les decía yo que destaco aquí que habla de estos acuerdos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente Resolución 1540. Y estos controles de exportaciones van enfocados hacia cierto tipo de productos, que son los famosos productos de doble uso o de uso dual, como decíamos llamarles. Y ahorita les platicaré un poco más de eso. De tal forma, imagínense, de tal forma que si, por ejemplo, una empresa aquí en México es que se dedica a producir chips, hablaré de chips de manera genérica, ¿no? Em, compra un número tremendo de chips o de instrumentos electrónicos de determinada naturaleza o de tecnología de cierta naturaleza, va a llamar la atención. Y sobre todo, si ese tipo de chips y ese tipo de componentes electrónicos se sabe que son precursores de armas de destrucción masiva, van a estar aquí dentro de este control de exportaciones. Y la empresa que lo vaya a exportar tiene que tener ciertos controles, particularmente se restringe el volumen, se restringen los países hacia donde va y se exige cierta debida diligencia del comprador. O sea, quién me está comprando, cuáles son las razones por las cuales me está comprando. Entonces, no es tan abierto, no es tan libre, ¿no? La forma en la que esto sucede. Y entonces, pues tenemos las fracciones arancelarias en este sentido. Solamente lo quería destacar a manera de que supieran que pues nos apegamos de forma puntual a esta resolución y pues particularmente vemos este tema, ¿no? Destacábamos también, esta parte no estoy segura, creo que sí la vimos, sí la vimos, la resolución 1718 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que contempla la imposición de embargo de armas, ¿sí? Congelamiento de activos y demás. Se parece un poco a lo que tenemos en las resoluciones 1267 y 1373 enfocadas al terrorismo, solo que esta resolución 1718 hace un énfasis particular en lo que tiene que ver con la República Democrática de Corea del Norte. Sí, que además de que sabemos que es un país no cooperante y de alto riesgo, pues sabemos que Corea del Norte tiene armas de destrucción masiva, pese a que es un país que no lo tendría en teoría autorizado. Y fíjense, parte de de lo que se le prohíbe a Corea, a los países de miembros de la ONU y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos prohibido comprar productos a Corea del Norte, productos tan básicos como ropa, productos tan básicos como calzado. ¿Por qué? Porque se sabe que si nosotros países, le hacemos compras a países como Corea del Norte, ellos se van a financiar para la producción de armas de destrucción masiva. Entonces está bien interesante porque viene toda la serie de prohibiciones, por eso está tan penado y tan cerrada esta parte de sanciones financieras dirigidas hacia un país como Corea del Norte, que sabemos que tiene este tipo de armamento. Y entonces acuérdense, y voy a hacer aquí un paréntesis y un énfasis en cosas que hemos platicado antes. Acuérdense que la única manera real, efectiva, de combatir el crimen, la violencia, de promover la paz,
es quitarle los recursos económicos a los que buscan desestabilizar, sea crimen organizado, sean grupos terroristas o sean naciones, por ejemplo, como es el caso de Corea del Norte. Si no atacamos sus finanzas, no va a funcionar. O sea, es una tarea perdida. Entonces, por eso las sanciones financieras dirigidas son específicas, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto era lo que platicábamos. Destacábamos que nos dice la recomendación número 7 del GAFI, que son las sanciones financieras dirigidas a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y pues bueno, particularmente decíamos, ¿no? Que nos debemos de asegurar que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa o indirectamente o para beneficio de alguna persona, entidad o gobierno, ¿sí? Que esté dentro de los listados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hasta aquí yo me acuerdo que les hacía otra pregunta, ¿no? ¿Qué tanto sabemos y qué tantas listas tenemos en materia de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva? Tenemos las de terroristas, tenemos las bloqueadas que tienen, bueno, las de terroristas y financiadores van ahí de la mano, tenemos listas negras y demás, pero ¿qué tanto sabemos acerca de si tenemos este tipo de listas? Destacaba ciertas lecturas, particularmente una que nos habla de la guía de Gafi contra el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y la guía para incorporar más bien la evaluación de riesgos sobre este tema dentro de nuestros enfoques basados en riesgo, que son temas importantes. Tocábamos la parte de riesgos y si mal no recuerdo, los que tengan ahí excelente memoria, eh, pues me gustaría que me digan si nos quedamos por aquí. Si mal no recuerdo, por aquí nos quedamos, ¿no? Que era, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que nos preocupa y dónde tenemos que hacer un énfasis? Esta guía para el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva emitida por la Comisión Nacional Bancaria de Valores se emite toda vez que dentro de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra labor de cumplimiento, ¿sí? Tenemos que prevenir esto también. Y si ustedes analizan las evaluaciones nacionales de riesgo que tenemos, que hasta el día de hoy tenemos 3 ediciones, en la primera ni se mencionaba el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. En la segunda evaluación, la del 2020, se mencionaba, pero muy escueto. En la tercera evaluación se menciona con un poco más de detalle, ¿sí? Pero sobre todo se invita a incorporar esto a nuestro enfoque basado en riesgos y a poner atención en la parte de los productos de uso dual, ¿sí? Entonces, eh, vamos pues a platicar de los dos grandes riesgos que se destacan en esta guía. El primer riesgo, ¿sí? Una posible violación o no aplicación de las sanciones financieras dirigidas en relación a la proliferación. Este riesgo se trata de que las personas o entidades designadas tengan acceso a los servicios financieros u otros fondos o activos como resultado del incumplimiento de los controles de sanciones. El riesgo se mitiga mediante una adecuada implementación, ¿sí? De políticas, controles y procedimientos encaminados a asegurar su cumplimiento. Y aquí voy a hacer énfasis, ya me acordé, si nos quedamos puntualmente aquí, ya vi por ahí unas confirmaciones y ahorita voy con tu duda, Bella. Eh, Les decía yo que lo que sucede aquí y parte de los esfuerzos que existen hoy en día a nivel nacional e internacional por conocer a los beneficiarios finales, beneficiarios controladores, propietarios reales, es porque definitivamente una persona que está en una lista de sanciones por terrorismo, de sanciones por financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, en una lista negra por narcotráfico, qué sé yo, múltiples listas que tenemos, pues evidentemente no, en este punto de la historia, no va a venir a tratar de transaccionar directamente con nosotros, va a tratar de hacerlo a través de terceros o de ocultar su identidad. A través de organizaciones más complejas, como una persona moral, como un fideicomiso, qué sé yo. Y entonces aquí cobra relevancia el tener las herramientas suficientes, los controles suficientes, ¿sí? Para llegar a esos beneficiarios finales. Y para que no me llegue una persona moral, ¿sí? Cuya estructura sea tan compleja que no me dé cuenta que detrás hay una persona
que tiene sanciones específicas y que con la cual no deberíamos de transaccionar. A eso se refiere eso, ¿no? Y creo que esto aplica no solo al tema de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, aplica en general a todos los temas de los cuales tenemos que prevenir, ¿no? Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y por supuesto esta materia, que no nos lleguen a través de estructuras complejas y que no podamos detectar que hay un criminal detrás, que hay una persona con una intención no necesariamente buena, ¿sí? Entonces, ese es el primer riesgo que se destaca dentro de esta guía, ¿no? Les platicaba yo en la sesión anterior que se había hecho, esta nota está en Gafilat, se había hecho un simulacro en Bolivia. Es el primer simulacro para detectar si el país, obviamente, y sus entidades financieras tenían esa capacidad de detectar a personas que están en listas de sanciones. Y entonces, evidentemente fue un simulacro no notificado, ¿no? O sea, no se le notificó a las entidades financieras, evidentemente solo al gobierno. Y vaya, se hizo para verificar qué tan buenas son esos controles que se tienen para detectar quién está detrás, ¿no? Y para detectar si las listas están bien implementadas y demás. No tenemos resultados todavía de esto, pero es importante destacar que Gafi está haciendo simulacros para detectar si esto se está cumpliendo. Esto lo pueden encontrar en la página de Gafilat, se los voy a poner ahí en el chat, déjenme lo pongo. De todas maneras, la presentación trae ligas, entonces ustedes pueden acceder, ahí está, y pueden consultar todo este tipo de información. Déjenme regreso a la presentación, ahí está, y avanzamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro riesgo que nos encontramos? El riesgo de evasión de las sanciones financieras dirigidas. Y fíjense a qué se refiere esto. Este riesgo se centra en los esfuerzos de las personas o entidades designadas por eludir condiciones de las sanciones financieras. Los riesgos, ¿sí? Y las vulnerabilidades clave incluyen el uso de empresas fachada, de empresas fantasma, intermediarios, actividad marítima ilegal. Ahorita menciono porque el tema de la actividad marítima ilegal, transporte a través de países con fronteras terrestres o marítimas con estados proliferantes, el lavado de dinero, producto de los delitos cibernéticos, el uso de trabajadores y empresas extranjeras para generar fondos, la explotación de actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, actividades vulnerables, abuso de los programas de ciudadanía y residencia, me acuerdo que explicaba eso, lo vuelvo a explicar ahorita. ¿A qué se refiere este tema del uso de los programas de ciudadanía y residencia? Imagínense que yo soy, no sé, ciudadana o bueno, yo soy nacional de algún país que tenga sanciones financieras específicas, ¿no? Y no nos vayamos muy lejos. Esto sucedió mucho cuando comenzó la guerra de Ucrania y de Rusia, bueno, más bien la guerra de Rusia contra Ucrania. Muchos ciudadanos rusos que tenían doble nacionalidad, por ejemplo, ciudadanía rusa y estadounidense, o ciudadanía rusa y de otro país, renunciaban a la ciudadanía rusa, perdónenme, a la nacionalidad rusa. ¿Por qué? Para poder seguir operando y para poder seguir transaccionando. Y déjenme les digo una cosa, muchos de ellos son oligarcas rusos y que tienen fuertes gobiernos y nexos, por ejemplo, con Vladimir Putin. Y entonces, esa es una, ¿no? El siguiente punto, yo, Alondra de la Garza, mexicana, ¿sí? Yo puedo volverme ciudadana de ciertos países si voy e invierto en esos países. Entonces, por ejemplo, si yo voy y hago una inversión fuerte a través de alguna empresa en Estados Unidos, a mí me pueden dar la residencia por inversión. Y entonces ahí, ¿verdad? Yo estoy obteniendo la residencia de un país que me interesa, puedo dejar de lado a lo mejor ese pasado que no me interesa que se note, que soy mexicana o que soy de algún otro lugar, ¿no? Por decir algo. Y entonces ahí se puede como difuminar todo eso, ¿no? Actividad marítima ilícita, aquí se destaca la marítima, pero también la de aviación. Imagínense, por ejemplo, todas esas personas, ¿sí? Que pudieran llegar a ser o no prestanombres, no lo sé, que tienen la capacidad de comprarse un avión privado. Imagínate lo que puedes trasladar en tu avión privado. Tú puedes, en ciertos países, emitir sobornos, mordidas, ¿no? Y trasladar objetos, por ejemplo, de doble uso, de la misma manera en la que se traslada droga o dinero en efectivo, ¿sí? Actividad marítima ilícita, ¿sí?
muchas de las mercancías ilegales en el mundo, y discúlpenme que lo vaya a mencionar de esta manera, como mercancía, pero personas que son víctimas de trata, tráfico de migrantes, trabajos forzados y demás, son trasladados, ¿sí? A través de actividad marítima ilícita, ¿no? Entonces, a eso se refiere todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son los que se destacan. Ahora, hablemos de los productos de doble uso. Bella, voy con tu pregunta. Sí existen listados de productos de doble uso, hay que buscarle. Por ejemplo, España tiene un claro listado, que de hecho pongo la nota acá, de los productos de doble uso. Y aquí voy a hacer Estados Unidos también los tiene. Voy a hacer una pequeña nota como paréntesis, que yo les he dicho en otras ocasiones, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿no? Algo tan fácil como el Comité 1540, ¿no? Del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que México estuvo como presidente de este comité. Y dices, ¿y quién se entera? O sea, más allá del gobierno, ¿y quién se entera? Creo que sería información súper importante para la población civil, para ti, para mí, para las entidades financieras, estar enterados de todo esto. Me parece que hace falta un poco más de difusión de todo eso que se hace, incluyendo, por ejemplo, estos productos de doble uso, ¿no? Bueno, y déjenme les platico que hablando de productos de doble uso, yo les hablaba en la sesión anterior, por ejemplo, de las fibras de carbono, ¿no? Que las vemos, por ejemplo, en los autos de Fórmula 1, que lo vemos en las raquetas de tenis y así. Ahí se usa, por ejemplo, la fibra de carbono, pero pues también se usa para las cabezas de misiles, ¿no? Hablaba yo de que no siempre son productos, que a veces es la tecnología o el conocimiento. Hay una hay una tecnología que se utiliza en la industria alimentaria, por ejemplo, que es la ionización, si mal no recuerdo el término. eh, y eso lo que hace es un congelamiento de alimentos, como congelamiento como al alto vacío, ¿sí? Pero eso también se utiliza, ese tipo de conocimiento, el know-how, se utiliza, por ejemplo, para armas biológicas, ¿sí? Se congelan los virus, bacterias, qué sé yo, y cuando se quieren liberar, pues se descongela, ¿no? Y tiene un proceso específico, ¿no? Para que permanezcan ahí vivos, latentes, pues. Entonces, como que todos esos aspectos de cuáles son interesantes. Escuchaba yo en una charla no hace mucho de ciertos productos que se utilizan, por ejemplo, en resonancias magnéticas, para sacarte radiografías y otro tipo de industria médica, que son como centrifugadoras, y esas se utilizan, por ejemplo, para elaborar armas de destrucción masiva, centrifugadoras que, si mal no recuerdo, lo que hacen es separar el plutonio, ¿no? Y que saben que eso se utiliza en las armas, en las bombas atómicas o nucleares, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí existen listados, Bella, cada país debe tener sus listados específicos, sobre todo aquellos que están adheridos a las resoluciones, a la resolución 1540. Entonces, bueno, ¿qué es, pues, un producto de doble uso o de uso dual? Vamos a platicarlo. Son productos, ¿sí? Que pueden tener un uso tanto civil como militar, ¿sí? O sea, les puedes dar la aplicación que tú quieras y te va a funcionar. Por ejemplo, sustancias químicas, tecnología, software, ¿no? Los drones, o sea, es el de los mejores ejemplos, ¿no? Y que, bueno, también pueden tener, por supuesto, aplicaciones nucleares. Permítanme darle clic a a esta liga del gobierno de España, y vamos a verla. Antes de eso, déjenme les platico acerca de este tema. Ayer veía una serie, les platico, digo, porque estamos en confianza y yo con ustedes. Soy el tipo de personas que ve películas y series totalmente bélicas, ¿no? Y de personas, asesinos seriales y cosas por el estilo. Pero bueno, ayer veía una serie que creo que ya es la segunda temporada, si mal no recuerdo, que se llama Los peores compañeros de casa del mundo, o Los peores vecinos del mundo. Son los peores compañeros de casa del mundo, y ayer salió, o bueno, ayer detecté que había salido la segunda temporada. Y justamente en esa segunda temporada hay un episodio que se llama Mi mejor amiga intentó matarme, y tiene un tema importante por el cual se los estoy platicando. Dado que son casos reales, salen agentes del FBI platicando que la chica B, que quería matar a la chica A, compró en la dark web, ¿sí?
encargó una, no sé cómo decirlo, una ración, pidió una orden de SARM, es un agente biológico, ¿sí? Que se utiliza como un precursor de un arma biológica. Y entonces lo compró en la Deep Web, ¿no? Lo detectaron los agentes del FBI porque tienen sus alertas. Hay agentes del FBI infiltrados en la Dark Web para estar detectando ese tipo de cosas. Y entonces detectan, ¿no? Que una persona, un civil común y corriente, ordenó una ración o porción, como se diga, de ese agente, ¿no? De ese agente, es una bacteria, si mal no recuerdo, de esa bacteria. Y entonces empiezan las alertas. ¿Para qué lo quiere? Para una persona, para muchas personas, lo va a cultivar, tendrá un laboratorio y empieza como toda la maquinaria del FBI de ver qué está pasando. Y a la persona, se le fincaron cargos por poseer precursores de armas de destrucción masiva, tal cual. Entonces está muy interesante porque es una persona comprando algo para atacar a otra y entonces, sus fines evidentemente no eran a gran escala, eran contra una persona específicamente. Y está interesante porque para el comprar un precursor te tipifica, ¿sí? Como una persona que puede poseer armas de destrucción masiva. Entonces está muy interesante, esa es la parte interesante, además la serie es buena, pero esa es la parte interesante y me llamó mucho la atención porque lo vi justo ayer, ¿no? Y dije, mira, excelente, les voy a platicar mañana en el webinar. Volviendo. Estamos en la página del Ministerio de Economía y Comercio de España y habla sobre los productos y tecnologías de doble uso. Si nosotros nos ponemos aquí a investigar, sí, Eh, por supuesto que va a venir esos productos. Tendríamos que ponernos a verificar, ¿no? Si un producto o tecnología está sometido a un cierto control, tienen sus reglamentos donde viene todo eso. Y fíjense, vienen las categorías, ¿no? Navegación, aviónica, sensores, láseres, ordenadores, electrónica, tratamiento de materiales, aeronáutica, propulsión. Y vienen varios puntos interesantes, vienen las licencias, vienen cómo se solicitan los permisos, etcétera. Pero contestando a tu pregunta, Bella, sí, sí hay listados específicos, tenemos que checarlos en las páginas de economía de los países, sobre todo todos aquellos que están adheridos a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y fíjense que qué buena pregunta, Bella, porque, listo, ya regresé a la presentación. Qué buena pregunta, Bella, porque desde aquí voy a empezar a decirles cuáles son los siguientes pasos. O sea, yo siempre les he dicho, las disposiciones me dicen cómo identificar a mi cliente, en las disposiciones me dicen cómo llevar a cabo una debida diligencia, un conocimiento, pero yo creo que a veces tenemos que ir un paso más allá. Y cuando tú le preguntas a tu cliente a qué te dedicas, y yo te digo, soy empresario de una empresa de tecnología, ¿qué tecnología? Se dan cuenta cómo vale la pena ir más allá y preguntar un poco más. Oye, exporto temas o insumos médicos o tecnología médica. ¿Qué tecnología médica? ¿Te has preguntado si esa tecnología médica tiene que ver a lo mejor con un producto de uso dual o de doble uso? ¿Sí? Y entonces, oye, ¿lo exportas? Oye, ¿a dónde lo exportas? Todo eso no lo preguntamos. ¿Por qué? Porque las disposiciones no me lo piden, pero nos estamos perdiendo de un gran escenario de riesgo, sobre todo cuando nos damos cuenta que México, quiero que piensen en nuestro país, quiero que piensen en toda la tecnología que produce México, la industria maquiladora que tenemos en nuestro país, ¿sí? Pensemos en esta famosa moda de hablar del nearshoring y toda esta industria que está centrada en nuestro país operando. Muchos de esos productos son de doble uso. Y entonces sí tenemos cosas de que preocuparnos. Sí tenemos cosas en las cuales ponen atención. Cuando entonces entiendes que no te preocupa que se vaya a vender un arma o que vayamos a financiar un arma. No, eso no es lo que te preocupa. Te preocupan los precursores, te preocupan los componentes, que a diferencia de la droga, por ejemplo, si hablamos de un precursor, bueno, en algunos casos y algunos componentes de las drogas, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de fentanilo, pues todos sabemos que es algo que no debe de suceder. Pero si hablamos de chips, pues los chips se ocupan para mil cosas, ¿no? Si hablamos de componentes médicos, de tecnología como la que les mencionaba, fibras de carbono, etcétera, se ocupan para mil cosas.
y no sería algo que de inicio nos debiese o nos preocuparía. Pero cuando entendemos, ¿sí? Que cuando se va o se intenta tener un arma de destrucción masiva, no se compra el arma, sino los componentes, entonces nos empieza a preocupar este tema, ¿no? Em, Gran parte de la actividad del financiamiento a la proliferación está orientada justamente en obtener tecnología de otros países, las materias primas, los conocimientos, ¿sí? No las armas en sí mismas. Las evaluaciones nacionales de riesgos relacionadas con el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva resaltan los proliferadores, que los proliferadores intentan obtener estos artículos, ¿sí? Y los proveedores, las empresas, generalmente no son cómplices. Es algo involuntario. Imagínate que tú produces esos chips, que tú los vendes y alguien te dice, yo acá en X lugar del mundo te los compro todititos. Oye, pues qué felicidad, ¿no? Mi vida está resuelta como empresario. Entonces, no necesariamente soy cómplices. Involuntariamente puedes estar proveyendo, ¿no? Pero aquí hago otro paréntesis. Vale la pena destacar que entonces, ¿sí? No solo los sujetos obligados deberían de tener información sobre quiénes son sus clientes, ¿te das cuenta? Pero ahorita toda la reglamentación está enfocada a los sujetos obligados, pero vale la pena destacar eso, ¿no? Y entonces algunos ejemplos que se destacan son los circuitos integrados, materiales de recubrimiento orgánico o inorgánico, equipos de telecomunicaciones, sensores, equipos láseres, radares, entre otros, sistemas de navegación y radiolocalización. Por ejemplo, Bella, que me preguntabas, pues aquí tienes algunos ejemplos genéricos, ¿no? De lo que podría ser estos productos de doble uso y que debiesen de preocuparnos, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Alba, sí, se llama Los peores compañeros de casa del mundo y la encuentras en Netflix. Está muy buena. Dice Alexander, pero también puede tener otra vocación porque, por ejemplo, las materias primas en sí no siempre cumplen con un fin ilícito. Por ejemplo, para el caso del fentanilo, este producto es muy usado en la industria farmacéutica. 100% Alexander, 100% de acuerdo contigo. Justamente de eso se trata, ¿no? Del entender, ¿sí? Cuando el uso será ilícito. Y por eso lo que cobra relevancia en este tipo de charlas y en lo que vamos a ver son las señales de alerta. Me queda clarísimo. Es como cuando hablamos de las cripto. Oye, las criptomonedas solucionan muchas cosas. Claro, 100% de acuerdo. Pero la parte que a nosotros nos toca es prevenir justamente el uso indebido de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, justamente lo que nosotros ahorita tratamos de atender son los riesgos, porque por supuesto que el uso legal o el uso bueno, pues qué padre, ¿no? Que siga adelante. Es correcto, y por eso justamente el uso dual, ¿no? El civil, el militar, ahora sí que el bien y el mal, ¿no? Esa es la parte que nos preocupa, más bien la del mal, ¿no? Que esa es la que nos toca a nosotros como áreas de cumplimiento. ¿Qué dice nuestra evaluación nacional de riesgos? Fíjense, nuestra evaluación nacional de riesgos, la última, la 2023, nos dice, desarrollo de armas de destrucción masiva dentro del territorio nacional, probabilidad baja, totalmente baja. El impacto sería muy alto, obviamente. Imagínense que en México sucediera eso, el impacto sería catastrófico, ¿no? Y más porque tenemos, por ejemplo, cárteles sumamente violentos, pero la probabilidad de que las generemos pues es bajita, ¿no? Incremento el financiamiento al desarrollo de armas de destrucción masiva en el territorio nacional. La probabilidad es baja. No las financiamos definitivamente. De acuerdo con eso. Pero el impacto, si lo hiciéramos, pues sería alto, ¿no? Deficiente desarrollo e implementación de un sistema de respuesta en caso de un ataque con armas de destrucción masiva. La probabilidad es media. Aquí estamos hablando, ¿sí? De que no tenemos la forma de protegernos en caso de un ataque con armas de destrucción masiva. Oye, Alondra, pero eso sería improbable, ¿no? Dado que México hasta el día de hoy, pues no tiene conflictos ni enemigos potenciales. Sí, pero somos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos pues sí tiene sus issues, ¿no? O sea, sí hay países que no quieren Estados Unidos y en caso, imagínense, sí, un ataque, Dios no lo quiera, toco madera, a Estados Unidos, pues yo creo que algo sí nos tocaría por acá en la zona fronteriza, ¿no? O sea, sí nos tocaría algo tan básico y permítanme mencionarlo, ¿no?
ustedes los que vieron la película de Oppenheimer habrán visto que las primeras pruebas, Trinity, si mal no recuerdo, las llevaron a cabo en Nuevo México. Nuevo México está de aquí de donde estoy yo estoy acá en Ciudad Juárez, yo llego aquí a Nuevo México en 30 minutos en carro. Y 30 minutos porque tengo que tomar el puente internacional para cruzar. ¿Cuánto tiempo me tardo en llegar a Alamogordo, donde se detonó la bomba Trinity? Me toma yo creo que unas 2 horas y se me hace que estoy exagerando. Entonces, imagínate, por ejemplo, el riesgo. ¿Por qué sería importante tener un sistema de respuesta en caso de un ataque con armas de destrucción masiva? No me voy muy lejos y les hablo de mi región. Cruzando la frontera aquí directo, El Paso, Texas, que somos prácticamente la misma mancha urbana, hay bases militares, Fort Bliss. Entonces, sí vale la pena tener un sistema de respuesta en caso de un ataque con un arma de destrucción masiva. Insisto, Dios quiera y no nos toque verlo y no suceda, pero sí tenemos que tener un sistema de respuesta. ¿Qué hacen otros países en el mundo? En el caso de otros países, lo que hacen es que tienen refugios, tienen formas de protegerse al respecto. No es algo en lo que nosotros hayamos llegado, pero bueno, realmente sí se tiene un sistema, ¿no? Se le platica incluso a la población cómo reaccionar ante ese tipo de situaciones. Insisto, nosotros no hemos llegado a eso, ¿no? Ahora, ¿qué acciones concretas podemos visualizar de México? Bueno, México particularmente pues no tiene intereses bélicos, ¿no? Esa es una realidad. El país cuenta con una industria especializada que produce, consume, importa y exporta material que sí es precursor para la fabricación de cualquier tipo de arma de destrucción masiva. Esto o sea, nuestro país no posee armas de destrucción masiva en nuestro territorio y tampoco contamos con programas para el desarrollo, pero nos preocupa la primera parte. México ha realizado una significativa contribución a la paz y a la seguridad a nivel global. Estamos adheridos a todos estos programas, a todos estos acuerdos, ¿no? Para evitar el uso de nuestro país en el desarrollo de armas de destrucción masiva, México se ha adherido a todos estos instrumentos que platicábamos y que veíamos en la sesión anterior. México, como parte de nuestros acuerdos internacionales, ha implementado restricciones para prevenir el comercio, que es justo lo que les mostraba este control de exportaciones, ¿no? Sobre todo con aquellos productos que se caracterizan como productos de doble uso. México no se encuentra considerado como un objetivo de ataques terroristas o un objetivo de ataques con armas de destrucción masiva. Entonces, si bien no tenemos un sistema de respuesta, no estamos tan expuestos, salvo por lo que les acabo de platicar, que sería como un escenario catastrófico, pero siempre posible, ¿no? Em, en el riesgo principal en el ámbito de nuestro país se relaciona con los insumos de uso dual, que es justo lo que platicábamos, no de la industria civil, que son para la industria civil, pero pueden tener un uso en la industria militar y esa es la parte que nos preocupa, ¿no? ¿Qué acciones se sugieren para irnos acercando hacia el cierre? Déjenme, voy a ver una charla o un chat. Para el caso de cripto, es muy interesante que se busca abaratar el costo financiero de los recursos y actualmente se ha vuelto hasta un refugio para las sanciones internacionales, caso de guerra Ucrania-Rusia, sí, y para países también que no necesariamente están sancionados de la misma forma que Rusia y Ucrania, pero por ejemplo, Irán, Irak, sí, Corea del Norte, etcétera, ¿no? Suiza tiene un plan de reacción contra invasiones y ataques exteriores con la capacidad de inhabilitar toda su red de entrada al país. Qué interesante, Alexander. Justo hacia eso iba, por ejemplo, ese último punto, ¿no? De los riesgos de ese sistema de respuesta y cómo te puedes blindar, ¿no? Que eso es básicamente un blindaje al respecto. Acciones sugeridas para correr hacia el final, porque otra vez se me está yendo el tiempo rapidísimo. Primero, asesoría y capacitación. Lo hemos platicado tantas veces. No podemos prevenir algo que no conocemos. Es imposible. La razón por la cual se emiten estas guías es porque necesitamos conocer más allá del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Tenemos que conocer todo lo que está detrás, cómo funciona este tipo de, si me permiten decirlo así, industrias. Entonces tenemos que actualizarnos, tenemos que conocer, incorporar en nuestros programas de capacitación esto. Abro paréntesis, ¿no? Y se los decía yo en uno de los webinars anteriores cuando hablábamos de los delitos electorales, ¿se acuerdan?
¿Te has puesto a analizar tu base de datos? ¿Te has puesto a analizar en la que se dedican tus clientes y si hay un issue ahí en las actividades? En tu matriz de riesgo de los clientes, ¿tienes este tipo como de riesgo importante? ¿Tienes el hecho de, híjole, este tipo de industria, este tipo de, de empresas pueden estar relacionadas con productos de doble uso? Permítanme que me regrese a, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Algunos ejemplos. Oye, dentro de tus clientes, ¿está alguno que tenga relación con ellos? Y entonces nos va abriendo el escenario de riesgos, ¿no? Y bueno, pues considerar toda la información que provean nuestras autoridades y yo diría también hasta organismos internacionales, atender invitaciones de capacitaciones en la materia y relacionarnos, ¿no? Involucrarnos en esta materia. En la parte de evaluación de riesgos, qué es lo que se nos pide? Identificar, evaluar los riesgos, que es justamente esto que yo les platicaba, analizar aquellos clientes que tengan un mayor riesgo, por lo que platicábamos, relaciones con jurisdicciones que estén relacionadas con este tipo de armamento, que su actividad o giro tenga que ver con ello, irnos a la parte de los beneficiarios, propietarios reales, como sea que decíamos llamarlo, ¿eh? Y entonces ese es un punto interesante. Y entonces se sugiere incorporar en nuestro enfoque basado en riesgos y en nuestras matrices de riesgos aquellas actividades económicas o sectores que sean de mayor riesgo en la materia, que es justo lo que te decía. Identificar a esos países de mayor exposición e identificar productos y servicios que puedan ser más susceptibles a ser utilizados en el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Vale la pena aquí ir ampliando y robusteciendo nuestro enfoque basado en riesgos. En la parte de identificación, importantísimo la parte del barrido de listas, importantísimo. Ver si tú tienes contratadas listas con externos, ver qué tipo de listas nos incluyen, porque a veces, digo, estoy segura que les ha tocado ver, ¿no? Que los proveedores de listas nos dicen, ah, incluye todas estas listas y a veces no tenemos claro qué es lo que está detrás de ese listado. Y tenemos que saberlo para saber si tenemos previsto, por ejemplo, las relacionadas con el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Llegar siempre al propietario real. Acuérdate que el propietario real siempre es una persona física, siempre. Les platicaba yo en la sesión anterior de un caso que tuvimos incluso aquí dentro de la organización, eh, un prospecto. No llegó, por supuesto, a ser cliente porque cuando analizábamos a ese propietario real, pues, es una persona que está siendo incluso buscada por la Interpol, ¿no? Y entonces, pero nos dimos cuenta, ¿sí? Cómo se estaba tratando de evitar las sanciones que tiene Rusia para llegar a Estados Unidos, que esa es la parte, recordarán uno de los riesgos, ¿no? El tratar de evitar o eludir esas sanciones, ¿no? Esos son algunos puntos importantes. Pedir información adicional. Claro, el propósito de las operaciones, el detalle, la naturaleza, la finalidad, quienes participan en la operación, origen y destino de los recursos siempre, propiedad efectiva de las contrapartes, información relacionada con el control de la exportación. Oye, Alondra, todo eso no está en las disposiciones. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo. Bueno, algunas cosas sí, ¿no? Origen y destino de recursos, propósito, etcétera. Eso sí, pero hay cosas que no están dentro de las disposiciones. Y vuelvo a lo mismo, si realmente queremos tener un cumplimiento, como le decimos llamar 2.0, 4.0, no sé, tenemos que ir un poco más allá de lo que nos marca la propia disposición y justamente es lo que nos dice esta guía. O sea, si realmente queremos tener eh, acciones concretas, tenemos que ir más allá. Circunstancias especiales, pues aquí está algunos detalles importantes, no los voy a ver, no los vamos a ver todos, otra vez se nos está acabando el tiempo, pero la presentación la van a tener ustedes. Identificar, ¿sí? Nombres específicos de entidades y personas relacionadas con la proliferación de armas de destrucción masiva, reconocimiento de transacciones que involucren a personas en el extranjero y que existe el riesgo del desvío de los recursos, de materiales, de agentes tecnológicos, biológicos y que pudieran parar eh, en alguna, con alguien que quiera tener un arma de destrucción masiva o armarla, ¿no? Detección de transacciones o operaciones con industrias que producen bienes de doble uso. ¿No? Hallazgo de situaciones en las que el cliente o la contraparte de su dirección se asemejen a alguna que se encuentra en listas negras públicas que tienen un historial o contravenciones, ¿verdad? Contra este tipo de controles.
Todo esto, para que funcione, además de tener las listas, si me permiten decirlo, listas de personas y empresas sancionadas, tenemos que tener claro cuáles son esos países que además, ¿sí? Tienen sanciones por temas de armas de destrucción masiva, que generalmente los vas a encontrar en las listas de Gafi, más bien que tengas bien identificadas. Está sancionado por Gafi, sí, por tener bajos controles en lavado, en financiamiento del terrorismo, pero también por tema de financiamiento de armas de destrucción masiva, ¿no? Evidentemente, la parte del perfil transaccional de los clientes, identificar operaciones o transacciones por parte de pequeñas empresas que adquieren productos de doble uso. A través de empresas fachada, empresas fantasma, empresas ficticias, ¿no? Localización de operaciones o actividades que involucren comercialización de materiales de doble uso, de defensa, de bienes como lo son aviones, carbón, hierro, mineral de hierro, oro, titanio y productos derivados del petróleo sin observar las medidas pertinentes. Todo eso son señales de alerta, ¿no? El tiempo se nos está acabando. Déjenme me paso al cierre. Otras medidas. Evaluar el riesgo. ¿Cuándo? Apertura y operación de nuevas sucursales, subsidiarias, oficinas de representación en países que, de acuerdo con información pública que se tenga disponible, por supuesto, se rehúsen a celebrar o no hayan ratificado tratados contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Creo que eso es algo muy remoto que pueda pasar, muy, muy remoto, pero sucede, pero puede existir, ¿no? Ese es un punto importante. Celebración de contratos con empresas establecidas en países que, de acuerdo con la información pública que se tenga disponible, se rehúsen a celebrar o no hayan ratificado también estos tratados. Y yo me iría un paso más allá de estas simples recomendaciones que vienen. La parte de los beneficiarios finales, importante, propietarios reales. La parte de conocer bien cuando el cliente te diga, ah, soy empresario de una empresa de tecnología. ¿Qué tecnología? Pregúntale. Oye, además yo agregaría otras preguntas en mis formatos de KYC. Oye, ¿exportas? ¿Tienes además la exportación dentro de tus actividades o solo es un comercio local? ¿Quiénes son tus clientes? Conocer al cliente de tu cliente. Alondra, ¿eso es ir más allá? Sí. Si queremos tener un adecuado cumplimiento, un cumplimiento verdaderamente más allá, ¿sí? Tenemos que ir un poquito más, preguntarle un poquito más al cliente, ¿no? Y lo que siempre les digo, y eso no está de más ya para acercarnos al cierre, mete el nombre de una empresa, mete el nombre de una persona a Google, es una fuente abierta y que cuesta 0 pesos, ¿sí? Y te vas a encontrar con cantidades brutales de información, ¿sí? Y eso no nos cuesta absolutamente nada. Y vas a ver desde las noticias, ¿no? Hagan cosas tan simples como yo siempre les digo, y ya para irnos al cierre, cuando tú veas la dirección de una empresa, cuando veas la dirección a veces podemos ver de los propietarios reales y demás, métela en Google Maps y te vas a dar cuenta de cantidades de información brutales. O sea, empresas cuya dirección es una casa particular y resulta que la empresa factura millones, son señales claras de alerta. O sea, no puede eso ser razonable, ¿no? Em, Te puedes meter cuando sean públicas, ver redes sociales, ver cuál es la actividad. Tenemos muchas fuentes de información hoy en día. Úsenlas. Y pues bueno, son las 11 en punto. El tiempo se nos está acabando. Vi una pregunta ahí en el chat. Dice Alba, ¿cómo puedo acceder a las presentaciones? Alba, mándenme un correíto. Les dejo mi correo en el chat y con mucho gusto se las mando, igual que otras ocasiones. Alondra, déjenme, les pongo mi correo. ¿Listo? Y estén atentos de nuestra sección de eventos dentro de la página de Science Grant Thornton. Ahí estamos publicando los webinars que estaremos teniendo. Falta actualizar la agenda para el segundo semestre del año, pero en breve lo estaremos actualizando. Les agradezco infinitamente que se hayan conectado para esta parte 2 de la plática. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Les deseo que tengan muy bonito fin de semana, que arranquen el siguiente semestre del año con muchas cosas buenas y pues éxito, repito, para los que vayan a hacer examen de certificación. Mucho éxito y pues bueno, nos vemos pronto. Les mando un abrazote y que la pasen muy bonito. Bye bye.